Buenas noches. En mi reloj, o más bien buenas madrugadas. En mi reloj son las 3:15 de la madrugada del 1 de enero del año 2019. Quiero leer un poco más de mi libro Bastardo, la lectura 11. Y dice: Cuando la musa se iba, al bastardo regresaba a la realidad. Volvía a ponerse activo en su empresa criminal, volvía a delinquir, a reunirse con su grupo los pajarracos, a pedir más dinero prestado para el departamento que gobernaba. Dice que para terminar obras siempre decía lo mismo, pero la verdad es que con el dinero del narcotráfico ellos creaban empresas y generaban empleo, pero ese era un empleo que generaba demasiada plusvalía. Ya se estaba terminando su periodo como gobernador de su región, pero antes ya había recolectado buena suma de dinero para su campaña presidencial, porque esa candidatura ya estaba hablada, ya era un hecho. Lo que hizo como gobernador sería la fiel copia de lo que haría como presidente. Fortalecería primero a su ejército los pajarracos con el nombre legal de las cooperativas. También todos los contratos habidos y por haber serían para sus empresas que lavaban bastante dinero del narcotráfico. Así legalizaría mucha plata, toda la plata, y sería más poderoso. Es que Bastardito es ambicioso, ama y adora el poder. También legalizaría muchos lotes baldíos, y los que no se pudiera robar los compraría a precio de canasta de huevo, aunque ahora el huevo se está poniendo costoso, pero bueno, las compraría baratas. Ahí van ustedes analizando. Al bastardo ha querido varias cosas: dinero, poder, venganza, un nombre y dejar bien plantada su estirpe, porque él ha sido y será el comienzo de su estirpe, de aquí a 100 o 200 años, así como un Maquiavelo. Entonces con dinero compraría muchas cosas, compraría la política, adquiriría el respeto de otros ricos y los conllevaría a luchar por una causa en común. Haría necesaria la actividad política para tener fuerza en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Con dinero y con política crearía un ejército ilegal para la protección de sus riquezas y de sus ideas. Así tendría nombre y renombre, y con un máximo poder vengaría la muerte de su padre, y que él todavía vive convencido de que fue la guerrilla quien lo mató, y nadie le aclara que fueron las mismas mafias con las que su padre trabajó, y habiendo realizado todo esto, sus descendientes tendrían asegurado un futuro por muchos siglos de siglos, así como los actuales godos, como los Borgias, por ejemplo, que actualmente siguen dirigiendo el mundo. Esa es la visión del bastardo. Sin embargo, como diría Salomón, todo es vanidad y un esforzarse tras el viento. Y llegaremos a yacer como lo describe una magistral canción de Lisandro Mesa: miseria humana. Así que el bastardo terminó su periodo como gobernador, pero como él nunca se queda quieto, habló con el presidente de la República de la Tierra de Colón en ese momento para que le diera un ministerio mientras tanto, así como si se tratara de Pedro por su casa. Y así fue, le dieron el Ministerio de la Cultura. Pero ¿qué puede saber el bastardo de cultura? Ah, verdad que él a veces se las tira de poeta, pero cuando se toma unos tragos que se pone a repartir, a departir con sus secuaces, no vaya a pensar el lector que al bastardo se le moja la canoa borracho, no. El bastardo es un varón, eso sí, por eso en su grupo los pajarracos no aceptan ni maricas ni marihuaneros, puro varón, y si tiene vicio que sea, pero del perico, de ese polvo que se va por la nariz y pone a la gente bien despierta, porque los pajarracos necesitan estar despiertos,
y en la jugada, así que el bastardo con los años renunció al Ministerio de la Cultura para aspirar a la presidencia de la República de la Tierra de Colón. Ya estaba listo y ya vendría la mejor etapa de su vida, del boom del bastardo y de sus pajarracos, y aspiró con el aval del Partido Libertino, así como lo acordaron sus tíos del clan ominoso, y en su campaña presidencial iba el eslogan Seguridad Nacional, la panacea. Entonces al bastardo se las empezó a tirar de caudillo, al estilo de Dios de la gaita, pero eso era puro teatro, pura pantomima, vendiéndose como el redentor del pueblo, como la segunda llegada de Cristo, cuando en verdad Él es el anticristo, diciendo que con la seguridad nacional solucionaría todos los problemas de la nación, la economía, la salud, el transporte, la cultura, la infraestructura, la educación y otras habidas y por haber. Era tan mitómano que hasta él mismo vivía convencido de eso, y tenía un contrincante fuerte, también del partido de los libertinos, Sierpe. Sierpe había perdido las elecciones con Patraña, pero todo el mundo dice que Patraña hizo varias patrañas y le robó las elecciones a Sierpe. Patraña era el partido de los godos, y su padre también había sido presidente de la República. Y dice que el padre de Patraña le robó las elecciones al general Eutagio Espinilla. Al parecer los Patrañas ya estaban acostumbrados a robarse las elecciones presidenciales, por algo su apellido, Patraña. Y Patraña intentó hacer la paz con las guerrillas, pero no pudo, porque Patraña no era que fuera inteligente. Patraña fue presidente después de San Pedro, ese que estuvo involucrado o está involucrado en el proceso 80.000, y que en su gobierno Bastardito manejó un ministerio, y supuestamente San Pedro era amigo del cartel de la ciudad de la salsa en la tierra de Colón, dizque de los Rodrigos Habichuelas, un clan igual de poderoso que el clan ominoso. Pero bueno, sigamos hablando del bastardo. Quizás más adelante escriba la historia de San Pedro, donde hable solamente de San Pedro, o de Patraña y sus fumaderas de marihuana con el campeón de Palenque. Y si no la escribo yo, que la escriba un colega, porque ya el bastardo ha sido difícil de escribirlo. Ahora, ¿qué tal San Pedro y Patraña? Total que el contendor del bastardo fue Sierpe, y a Sierpe también lo apoyó el Partido Libertino, pero resulta que los libertinos estaban divididos, entonces la mayor parte de los libertinos apoyaron al bastardo, y la minoría apoyó a Sierpe. Igualmente ocurrió con los godos, que también se dividieron, y los que no le dieron el aval para ser gobernador fueron los que se fueron con Sierpe. Pero la mayoría de los godos se fueron con el bastardo. Esos fueron los godos jóvenes, la nueva ola de la godardia. Pero los godos viejos mantuvieron su posición y estaban decepcionados con esta nueva generación de godos libertinos. Entonces el bastardo recorrió todo el país, a donde quiera que iba solo hablaba de la seguridad nacional y no cambiaba el discurso, que la guerrilla, que la guerrilla y que la guerrilla. De ahí no salía, por todos los rincones de la tierra de Colón fue diciendo la misma vaina, y repetía y repetía y repetía, y salía por televisión y volvía a repetir lo mismo, que la seguridad nacional era la panacea. Y seguía diciendo durante toda su campaña lo mismo, que la guerrilla y la seguridad nacional, que la guerrilla y la seguridad nacional, que la guerrilla y la seguridad nacional, hasta que dejó al pueblo hipnotizado e idiotizado, y la izquierda y a Sierpe ya las tenía las bolas infladas con el mismo discurso. Así se iba cumpliendo el pronóstico del periodista James. Pero eso de la seguridad nacional había sido un discurso viejo usado por otras naciones y también por el presidente de la tierra de Colón, como Virgo el del barco.
del barco que nunca zarpa. Pero esa era pura demagogia, demagogia barata, pero para los intelectuales. Y se llegaron las elecciones y los pajarracos empezaron a amenazar a mucha gente para que votaran por el bastardo. Y el bastardo barrió, no hubo necesidad de segunda vuelta. Mucha gente andaba asustada, muchos tenían listo el tiquete de avión para irse del país. Periodistas que habían escrito cosas del bastardo, cosas malas. Sierpe volvió a perder las elecciones, dijo que no volvería a aspirar para la presidencia, felicitó al bastardo y se retiró temporalmente de la política. Los canales televisivos de la nación y de otras naciones decían en sus noticieros: la tierra de Colón acaba de elegir nuevo presidente, al bastardo uribestiano, vulgaris, ominoso. Todas las mafias, todos los carteles del país empezaron a celebrar el triunfo de Bastardito, que también era su triunfo. Los pajarracos en sus campamentos empezaron a hacer tiros al cielo. El clan ominoso estaba contento, por eso hicieron tremenda parranda. Las fuerzas militares y la policía de la tierra de Colón estaban asustadas, porque la paz de la nación se iba a conseguir a punta de plomo, porque serían ellos quienes combatirían a las guerrillas poniendo el pecho, la carne y los huesos. Y los que votaron por el bastardo también hacían fiestas en sus casas. Los grandes empresarios, dueños de monopolios y oligopolios, lo llamaban por teléfono para felicitarlo. Y empezó el bastardo a dar su primer discurso como presidente y decía: porque las guerrillas son el cáncer de este bello país, que lo tienen lleno de sangre, de atraso y no lo dejan progresar, porque las guerrillas nos tienen estigmatizados con ese polvo macabro que venden a nivel internacional, porque son líderes del narcotráfico. Por eso ya hablé con el presidente de los Estados Unidos, aceptando su apoyo e instalación de bases militares para combatir el narcotráfico que nos tiene plagados, porque los habitantes de esta tierra tampoco pueden viajar con tranquilidad por las carreteras y son secuestrados por esta mafia guerrillera fatal. Por eso yo les cumpliré con la seguridad nacional que prometí en campaña, porque soy un hombre de palabra y apenas tome posesión empieza con ahínco mi plan estratégico y plan de desarrollo, porque hay que combatir la delincuencia y la corrupción, porque el que la haga tiene que pagarla. En mi gobierno no permitiré la sinvergüenzura y le voy a dar rumbo a esta nación. Que viva la democracia. Y la gente decía: que viva. Entonces mucha gente aplaudía y decía que ese tipo era un berraco valiente, con mucho coraje, que acabaría con las guerrillas en 4 años y que traería la paz por siempre. La gente ingenua estaba ilusionada con, con eso. Por eso la gente ingenua siempre ha esperado al Mesías, el Cristo Redentor, que nos venga a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Pero los grandes intelectuales ya sabían que eso era imposible, que traería mucha sangre, deudas, desplazamientos, que marcaría el país para siempre de forma negativa, porque esto ya había ocurrido en otros países y era la repetidera de la repetidera. Todo porque grandes intelectuales tenían claro que al bastardo no le interesaba el desarrollo del país, sino que saciar su sed de venganza, fortalecer a sus